Oye, para, porque lo que te voy a contar hoy, esto no es cuento, esto no es invento, esto es la verdad cruda de lo que pasó entre dos de los nombres más pesados que ha visto el mundo del reggaetón boricua. Guerra entre hermanos, brother. Guerra entre un mentor y su propio protégé. Hansel La H contra Pacho, el Antifeca, dos bandidos de Puerto Rico que se criaron en el mismo caserío, en las mismas calles de Juana Matos, Cataño, que comieron del mismo plato, que se llamaban familia, y sin embargo, la calle los puso de frente uno contra el otro de una forma que nadie esperaba. El 1 de junio del 2023, Pacho el Antifeca, uno de los artistas más respetados del género urbano puertorriqueño, perdió su vida en un parking de Plaza Tropical, en Bayamón, 42 años. Y cuando todos voltearon los ojos buscando a Hansel, a su hermano, a su better, silencio, nada, desaparecido. Y eso, brother, encendió todo. Las redes explotaron, las páginas de Farándula Calle hicieron lo suyo, y la teoría más pesada del mundo del reggaetón boricua comenzó a rodar como fuego por el caserío. ¿Hansel traicionó a Pacho? ¿O todo fue un juego de presión? ¿O hay algo más detrás de esta guerra entre bandidos de Puerto Rico que nadie te está contando? Quédate aquí, porque hoy en este video te cuento todo desde el inicio hasta los hechos más recientes del 2025. No te voy a dejar sin respuesta. Oye, antes de que sigamos, si estás viendo esto desde Puerto Rico, desde la isla o desde cualquier lugar del mundo, yo necesito que hagas algo por mí. Déjame un comentario abajo y dime de qué parte de la isla eres. ¿Conociste a alguno de estos tipos? ¿A Pacho, a Hansel, a alguien de Juana Matos? Si tienes una historia, una anécdota, algo que viviste o que escuchaste en el caserío, la necesito aquí abajo. Tú eres parte de esta historia. Ayúdame a completarla. El principio, dos bandidos, un solo caserío. Para entender esta guerra entre Hansel La H y Pacho, el Antifeca, hay que retroceder hasta donde todo comenzó, el residencial Juana Matos, en Cataño, Puerto Rico. Ahí, en esas mismas calles, nació Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido mundialmente como Pacho el Antifeca, y ahí mismo creció Jaime Elías Díaz Arroyo, el que la calle conoce como Hansel La H. Pacho le llevaba más de 10 años a Hansel, y desde temprano se convirtió en más que un amigo para él. Era su mentor, era su referencia. Era la persona que le mostró cómo navegar esas calles sin caer, aunque en la realidad ambos cayeron muchas veces. En Juana Matos, Hansel se hizo muy cercano no solo de Pacho, sino también de sus hijos, con quienes se la pasaba jugando baloncesto. Una de las cosas que no mucha gente sabe es que uno de los hijos de Pacho llegó a ser jugador profesional en la Liga Universitaria de Estados Unidos, una cosa que Pacho estaba bien orgulloso. Pero la historia de estos dos bandidos de Puerto Rico no era solo de familia y baloncesto. Juana Matos tenía y tiene un historial de violencia, de tráfico de estupefacientes y de actividad callejera que es difícil de ignorar. El ambiente en que se crían estos muchachos marca todo. Y a pesar de que Hansel tenía madre y padre presentes en su hogar, a pesar de que su hermano siguió los pasos de Dios y se convirtió en pastor evangélico, Hansel eligió la calle. Se metió con los bandidos de Juana Matos, los mismos que estaban conectados con Pacho, con Kendo Caponi, con el combo de Alcaedas. Esa fue la primera decisión que marcaría todo lo que vendría después. El rise de Pacho de la Calle al escenario. Pacho el Antifeca no llegó al mundo del reggaetón por accidente. Este tipo venía de las calles de Cataño con un historial real que respaldaba cada cosa que cantaba. Cuando salió de la institución penitenciaria después de haber caído por infracción de posesión ilegal de dispositivos de fuego, decidió dedicarse de lleno a la música y bajar su perfil en la calle. En los años de su auge, Pacho creó Alcaedas Incorporate, un sello que representó por años el lado más real del maleanteo boricua. No quería tener artistas como empleados él, quería darles oportunidades, plataforma. Así nacieron figuras como Diosi, Alessio la Bruja, Juanca el Problematic y muchos más, y junto a Kendo Caponi dejaron canciones que marcaron una generación entera en la isla. Lo que Pacho logró fue una cosa que no todos los artistas del género pueden decir. Conectó con los grandes, colaboró con Daddy Yankee, con Bad Bunny, con Anuela A, con Arcángel, con Ñengo Flow. Logró una hazaña que ni los top habían conseguido, juntar a Daddy Yankee y a Bad Bunny en un mismo tema con videoclip. Y en 2021 lanzó su disco solista All Star Game, demostrando que la calle no era lo único que lo definía. Pero detrás de todos esos éxitos siempre estuvo la otra cara. Pacho tenía múltiples antecedentes judiciales, incluyendo casos federales. Había estado envuelto en casos relacionados con dispositivos ilegales y estupefacientes. En marzo del 2015, fue arrestado en Cataño cuando la policía lo sorprendió intentando deshacerse de una pistola Glock 9 mm modificada. La fiscalía fue dura, presentaron videos suyos y letras de canciones cargadas de violencia. El juez le cayó una sentencia de 8 años.
aunque después, en apelación, un juez redujo esa condena a 3 años en institución federal. Cuando salió, el mundo había cambiado. Kendo estaba preso, Cirilo se había ido, pero Pacho siempre volvió más fuerte. Eso es lo que le daba un nivel de respeto en el caserío que no todos los artistas tienen. No era un cantante que hablaba de la calle, él era de la calle. Hansel La H, el protégé que rapeó desde la institución penitenciaria. La historia de Hansel La H en la música nació en un lugar que nadie esperaría, dentro de una celda. Cuando Hansel cayó por la segunda vez acusado de estar vinculado al fallecimiento de 2 menores de edad y por posesión ilegal de dispositivos de fuego, recibió una fianza de $1.125.000. El único testigo, que era menor de edad, no se presentó el día del juicio y por falta de pruebas lo dejaron salir. Pero meses después, mientras estaba en libertad condicional, lo encontraron con un dispositivo de fuego robado, completamente cargado. El juez, viendo su historial, le cayó una sentencia de 6 años. Fue en la institución penitenciaria donde todo cambió. Cuando lo encontraron con un celular dentro y lo mandaron a El Hueco, comenzó a rapear para mantener su mente ocupada. Sus compañeros le decían que tenía buenas barras, pero él no estaba convencido. Un día, cuando tuvo la oportunidad, llamó a Pacho desde la institución y le rapeó lo que había escrito. Y Pacho quedó impresionado. Su amigo Hansel, que siempre había estado envuelto en la calle, ahora rapeaba. Pacho lo incluyó en la canción ¿Dónde están?, junto al Dominio a finales del 2019, y así comenzó la carrera musical de uno de los nombres más pesados del caserío de Juana Matos. Hansel adoptó el nombre artístico La H, una alusión a la primera letra de su apellido, y también al hecho de que la H es muda, igual que él, que a pesar de haber estado preso muchas veces, nunca habló con las autoridades, nunca colaboró con los federales. Asumió sus años sabiendo lo que traía la vida de las calles. En 2020 comenzó a sacar música con regularidad, siempre colaborando con los artistas del ecosistema de Pacho y Alcaedas. Su marca personal fue el uso de turbantes y su imagen se convirtió en algo icónico en el mundo del reggaetón urbano boricua. El día más importante, el Tratado de Paz. Con Anuel. Una de las historias más pesadas que involucra a Pacho el Antifeca y a Hansel La H es la del famoso Tratado de Paz que le consiguieron a Anuel La para que pudiera volver a caminar libre por Puerto Rico. Anuel tenía problemas serios con figuras de la calle en la isla, y Pacho fue el que se metió como intermediario. En junio del 2020 se organizó una reunión con capos importantes de la calle para llegar a un acuerdo. Pacho mismo llevó a Hansel a esa reunión. La foto que salió de ese día se convirtió en una de las imágenes más importantes del mundo del reggaetón puertorriqueño. Pacho, con sus Alcaedas, Kendo, Juanca, Hansel, respaldados por figuras como Daddy Yankee y Residente. Un tratado de paz que permitió a Anuel pisar Puerto Rico sin miedo, pero Pacho mismo, en una entrevista, habló sobre cómo Anuel lo olvidó después. Le dijo que lo ayudó a volver a la isla, que le arregló sus problemas, pero que Anuel se olvidó de quién lo hizo posible. Se le olvidó porque son de mente corta, decía Pacho. Y los 2 temas que grabaron juntos los piratearon. Pacho nunca olvidó eso. Sin embargo, esa conexión con Anuel trajo algo muy importante para Hansel. Pacho consiguió que Hansel trabajara en el álbum Los Dioses de Anuel y Ozuna, que debutó en el puesto número 1. Con las regalías por haber escrito parte de esa canción, Hansel pudo regalarle un Corvette valorado en $70,000 a su propio padre. Era la demostración máxima de lo que la música puede hacer cuando te da la oportunidad correcta. El mundo se cayó, la noticia falsa y el verdadero caos. El 29 de mayo del 2022, varios medios de comunicación confirmaron que Hansel La H había perdido su vida. Durante toda la tarde del 29 y parte del 30 de mayo, para muchos Hansel estaba muerto. Aseguraban que había sido eliminado durante un enfrentamiento con la policía en los alrededores del balneario Punta Salinas en Toaba, pero nada de eso fue real. La verdad es que mientras se corría la noticia de su fallecimiento, Hansel estaba trabajando a distancia con un editor de videos de Chile para el videoclip de una canción que había grabado con celulares mientras vivía como fugitivo, Un verano en Cataño. Hansel intencionalmente dejó correr esa noticia durante varias horas. Era un juego, un movimiento estratégico que generó una cantidad masiva de atención en las redes sociales. Y al día siguiente lanzó el videoclip, Vivo, Libre, Fugitivo, siendo uno de los 10 más buscados por el FBI en toda Puerto Rico y sacando contenido como si nada. Esa canción, Un verano en Cataño, se convirtió en uno de los temas más conocidos de su carrera. Y ese mismo video es donde muchos conocieron por primera vez a Hansel La H, el tipo que la calle no podía capturar, el protege de Pacho que andaba libre por la isla mientras los federales lo buscaban por todos los lados. El 1 de junio, el día que cambió todo. El 1 de junio del 2023,
Es una fecha que quedó grabada en la historia del reggaetón urbano de Puerto Rico. Ese día amaneció como cualquier otro en Bayamón, pero para Neftalí Álvarez Núñez Pacho, el Antifeca fue el último. Alrededor de las 10:30 de la mañana, en el centro comercial Plaza Tropical, Pacho salía de un local caminando tranquilo, sin prisa. Se dirigió a su Infiniti X35 de color negro. Una cámara de seguridad captó todo. Un vehículo compacto de color gris oscuro apareció en la escena y se estacionó estratégicamente, como si nada. 2 personas en el pasillo, al ver ese vehículo, se asustaron y se refugiaron en una tienda. En solo 10 segundos, los atacantes se bajaron y huyeron. Cuando llegó la policía, encontraron al artista de 42 años dentro de su vehículo. Los casquillos encontrados fueron de diferentes calibres. Eso dejó claro una cosa: fueron varios los que lo emboscaron y estaban preparados. El alcalde de Cataño aseguró que no fue por puntos ni por territorio. Fue un ajuste de cuentas frío y calculado. Pacho, que había salido de la calle para entrar a la música, que había hecho dúo con Kento, que había cantado con superestrellas, que había vivido su sueño y ayudado a otros a vivirlo también, esa vida se acabó en un parking a media mañana. Daddy Yankee fue uno de los primeros grandes artistas en pronunciarse. Publicó en Instagram que no estaba para juzgar la vida personal de nadie, pero que sí podía hablar del respeto que le tenía a Pacho. Me alegra haber podido ayudarte en vida, escribió el Big Boss. La policía de Puerto Rico montó un operativo de seguridad para evitar cualquier venganza durante el entierro, desplegando patrullas en puntos clave. La calle estaba encendida y todos los ojos voltearon hacia Hansel La H. El silencio de Hansel y las acusaciones que explotaron. Después del fallecimiento de Pacho, todo el mundo estaba esperando escuchar de Hansel. Era su hermano, su mentor, su persona más cercana en el mundo, pero Hansel no dijo nada. No se manifestó, no sacó una canción, ni siquiera estuvo presente en el tema RIP Pacho, no fue al entierro. Y fue ahí donde comenzaron las sospechas. La página SP Magazine, conocida por sus publicaciones sobre la vida de los artistas urbanos, lo acusó directamente. Aseguraron que Hansel había traicionado a Pacho, que Pacho le había pedido que dejara de activar el caserío, que por no hacer caso lo habían entregado. Incluso filtraron una foto de la madre de Hansel como advertencia, y lo etiquetaron como el Judas del caserío. Pero los que conocían a ambos aseguran que otra cosa pasó. Hansel estaba destruido por dentro. No estaba en condiciones de hablar ni de grabar. El silencio no era por culpa, era por el dolor. Hansel se convirtió en fantasma. Nunca se reportó. Nunca se defendió públicamente, y ese silencio solo aumentó las teorías. Un mes después del fallecimiento de Pacho, cuando el artista residente lanzó un tema donde mencionó a Pacho en forma de burla, Hansel respondió en su Instagram con una amenaza directa al residente: "Tienes suerte que me cogieron unos días antes. Procura que nunca nos crucemos como la vida nos cruzó en Villa Kennedy, y si no pides disculpas, la disculpa será pública. RIP Pacho". En ese momento, Hansel estaba entre los más fugitivos buscados de Puerto Rico. La guerra no estaba en la canción, estaba en la realidad. El arresto como cayó, el fugitivo más buscado. El 12 de julio del 2023, las autoridades arrestaron a Hansel La H en el barrio Cejas, en Comerío, Puerto Rico. Había estado más de un año fugitivo, siendo uno de los más buscados por los federales en toda la isla. Su captura no fue casual ni un hecho aislado. Según los informes oficiales, el cantante estaba acompañado de una mujer y se estaba quedando en un apartamento de alquiler a corto plazo. Cuando los agentes del servicio de los Estados Unidos llegaron al lugar, según el reporte, no puso resistencia directamente, pero intentó salir por la parte de atrás de la residencia. Ya estaba rodeado. El director conjunto de los USMS en Puerto Rico, Antonio Torres, confirmó que Hansel fue arrestado en esa vivienda y que era uno de los delincuentes más buscados. El informe indicó que el artista tenía una orden de arresto por infracción a una probatoria federal por narcóticos, y a nivel estatal las autoridades lo vinculaban a varios fallecimientos, incluyendo el de Pacho el Antifeca. La cronología de los hechos no es cualquier cosa. El 1 de junio cae Pacho. El 12 de julio, poco más de un mes después, capturan a Hansel. Demasiada coincidencia para muchos en la calle. Su abogado, el licenciado Edwin Prado, el mismo que tenía Pacho, y el 90% de los reggaetoneros aún no había podido conseguir un arreglo para que pudiera entregarse en buenas condiciones antes de ese día. Los federales, al saber de su historial criminal, sospechaban que tenía algo que ver. Fue llevado al centro de detención de Guaynabo y al día siguiente fue transportado al Tribunal Federal. La teoría de la traición, ¿qué realmente pasó? Ahora entramos en la parte más pesada de esta historia, la teoría que vincula directamente a Hansel La H con el fallecimiento de Pacho el Antifeca.
Todo comenzó con una publicación viral de SP Magazine. En esa publicación se aseguraba que Hansel y Pacho tenían visiones diferentes de quedarse con el control del caserío, que su problema no era musical, era de poder. La página no dio pruebas contundentes, pero el simple hecho de acusarlo públicamente incendió las redes como pólvora. Entre los comentarios surgió una misma frase repetida por miles de cuentas: Hansel vendió a Pacho para quedarse con el caserío. Se decía que Hansel, al ver que Pacho ya no estaba tan presente en el caserío como antes, habría tomado ventaja de esa ausencia para posicionarse como figura de control. Y con su historial callejero, muchos pensaron que no sería una locura. Pero si lo analizamos bien, hay evidencia que contradice esa teoría. Después del fallecimiento de Pacho, a pesar de estar fugitivo, Hansel se alejó del entorno activo del caserío. De hecho, colaboró con artistas cercanos a Pacho como Julito y el propio hijo de Pacho, el Antifós. Lanzaron juntos un tema llamado Don. Para muchos, eso es prueba de que no existe una enemistad real entre ellos. Entonces, todo fue un rumor. ¿Las redes sociales volvieron a crear un problema donde no lo había? ¿O hay algo más que nadie nos cuenta? La verdad es que hasta el día de hoy, las autoridades no han confirmado oficialmente que Hansel tenga participación directa en el fallecimiento de Pacho, pero la presión crece y la calle sigue hablando. Los nuevos datos del 2025 Cuajo y Bubu. Los nombres que cambian todo. En el año 2025, la historia tomó un giro que nadie esperaba. Según nuevas publicaciones de SP Magazine, los responsables del fallecimiento de Pacho el Antifeca no serían Hansel, sino dos personas de su mismo círculo íntimo, alias Cuajo y alias Bubu. Alias Cuajo, cuyo nombre real es David Andino, era una de las personas más cercanas a Pacho. Su mano derecha. Tenía una confianza total, un hombre que estuvo en su círculo durante años. Junto a él estaba el alias Bubu. Ambos eran parte del esquema que supuestamente dominaba el control en ciertas áreas de Cataño. Pero como todo en la calle, la lealtad dura hasta que entra el poder y el dinero. Y es ahí donde empieza esta historia de traición entre bandidos de Puerto Rico. Según la investigación publicada, Cuajo y Bubu no solo habrían traicionado a Pacho, sino que serían los autores intelectuales y materiales de lo que ocurrió el 1 de junio del 2023 en Plaza Tropical. Las fuentes señalan que una disputa interna relacionada con el control de operaciones, más diferencias personales y de liderazgo, llevaron a que Cuajo decidiera dar piso al mismo hombre que alguna vez le tendió la mano. La publicación incluso compara este caso con otro reciente, el de alias AX, otro fallecimiento que según la revista guarda similitudes y que también tendría relación con la ambición de dominar Cataño. La calle susurra lo que muchos no se atreven a decir en voz alta, que Cuajo y Bubu querían el manto total, que veían en Pacho una figura que ya no encajaba, que frenaba decisiones, mientras otros buscaban más control, más poder. La solución era eliminar al jefe y tomar la plaza. Si la información es cierta, estaríamos ante una de las traiciones más grandes del mundo del reggaetón y la calle puertorriqueña. Hasta ahora las autoridades no han confirmado esta versión oficialmente, pero la presión crece y las redes están explotando. El legado de Pacho, lo que quedó después. Más allá de la guerra, más allá de la tragedia, la historia de Pacho el Antifeca es el reflejo más crudo de lo que muchos viven en los barrios de Puerto Rico. Un hombre que nació en medio de la adversidad, que usó la música como voz para intentar redimirse y que a pesar de sus errores, nunca dejó de luchar por salir adelante. Desde Juana Matos para el mundo, Pacho demostró que se puede tener un pasado oscuro y aún así inspirar con tu presente. Pero también nos dejó una lección dura. En la calle, la lealtad tiene fecha de vencimiento. Y muchas veces los enemigos más peligrosos no son los que te tiran desde afuera de tu ventana, sino los que se sientan contigo en la mesa. A sus hijos Pacho les dejó claro algo que vale la pena escuchar. Le dijo, si me pasa algo por ahí, no quieran irse para la calle, no busquen a quien hizo qué, porque eso no va a servir. Si yo pierdo mi vida por esa razón y tú te vas a la calle, tú me estás faltando respeto, decía Pacho. Tú no estás cumpliendo con lo que yo te inculqué de ser un chamaco bueno, del camino al bien. Y hoy por hoy esa promesa al menos parece cumplida. Uno de sus hijos hace baloncesto, el otro hace música, y ninguno, al menos no al ojo público, se metió en el bajo mundo, en lo que dejó en la música. Desde solo han salido 2 temas oficiales después de su fallecimiento. Y el último tema que lanzó antes de partir fue junto al Dominio, el artista más odiado del género por muchos, pero al que Pacho estimaba mucho. Cuando salí de preso, el único artista que me tiró a mi directo fue Dominio, decía Pacho. La gente habla un montón de Dominio, pero Dominio es demasiado real. Hansel ya es libre, y la guerra no terminó. Así que hermanos, esta historia que te estaba contando hoy tiene un giro que nadie esperaba. Porque mientras todo el mundo pensaba que Hansel la H iba a estar entre rejas por mucho tiempo más,
El 18 de diciembre del 2025, hace apenas unas semanas, Hansel recuperó su libertad. Después de 891 días en una institución penitenciaria federal ubicada en Carolina del Norte, el de los ojos blancos volvió a las calles de Puerto Rico. Y su salida tomó a todos por sorpresa, nadie sabía exactamente cuándo iba a ser, hasta que los rumores se hicieron realidad un jueves por la tarde y la noticia explotó en todas las redes sociales al mismo tiempo. Lo primero que hizo Hansel al salir fue reencontrarse con su madre, con sus hijos, con sus seres queridos. Eso fue lo que le importó primero. Pero lo que más impactó al mundo del reggaetón urbano fue lo que vino después. Según reportes de Molusco TV y otras fuentes confiables, Hansel firmó un contrato millonario con Warner Music Latina, Radionet, lo que posiciona su regreso como uno de los más pesados que ha visto el género urbano puertorriqueño en los últimos años. Y no se quedó callado horas después de su liberación. Hansel compartió sus primeras palabras en redes sociales y entrevistas, expresando gratitud a sus fans y enfocándose en su carrera. Radionet: estoy listo para trabajar, declaró, revelando que iba directo al estudio a grabar. Y lo que es más, durante todo el tiempo que estuvo en la institución penitenciaria, Hansel no se quedó en silencio desde el punto de vista musical. Se mantuvo estrenando temas mientras cumplía su condena, temas como Histórico junto a Hades, Esto es así, junto a Luis BPM y Junior Caldera. TikTok, y el día exacto en que quedó libre, el 19 de diciembre, salió el tema Loyalty 4 Ever junto a Hades 6 distribuido por Warner Music Latina. Un mensaje claro, la H sigue en pie, pero la parte más pesada, brother, la parte que muchos no esperaban escuchar, fue cuando Hansel habló sobre Pacho. Grabar desde dentro de la institución una canción titulada Soñé con Pacho, un tema donde el legado de su mentor sigue vivo. En ese tema, Hansel hace referencia a los sueños que tuvo con Pacho mientras estaba preso, donde su mentor seguía dándole consejos, guiándolo desde el otro lado. En su Instagram, que tiene casi 800,000 seguidores, Hansel sigue teniendo fijo ese mensaje. RIP Pacho, eso dice todo. Así que hermanos, así queda esta historia hoy. La guerra entre Hansel, la H y Pacho el Antifeca, dos bandidos de Puerto Rico que la calle los unió y que la misma calle los separó, no tiene un final claro todavía. Pacho dejó un hueco que nadie puede llenar en el reggaetón puertorriqueño ni en el caserío de Juana Matos. Los nombres de Cuajo y Bubu siguen en la mira, pero las autoridades aún no han confirmado nada oficialmente. Y Hansel, ahora libre, con un contrato millonario y nueva música saliendo, tiene que enfrentar un mundo que lo ve de muchas formas a la vez. Lo que sí es verdad es que esta historia nos enseña algo que vale la pena reflexionar. En la calle, la lealtad tiene fecha de vencimiento. El poder cambia a las personas. Y a veces, los que más cerca están son los que tienen más razones para traicionar. La calle no perdona. Y la verdad eventualmente siempre sale a la luz. Y con eso, hermanos, quedamos ahí por ahora con esta historia. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte. Este video te costó tiempo y yo lo estoy agradeciendo. Ahora te pido una cosa. Si conociste a Pacho, a Hansel, a alguien de ese mundo, a alguien de Juana Matos, si tienes una anécdota, un dato, algo que la gente no sabe, déjamelo abajo en los comentarios. Tu voz importa. Tú eres parte de esta historia. Y no olvides, si quieres ver más contenido como este, suscríbete, activa la campana y comparte este video con quien sepa que le va a interesar. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídate, brother.